Bueno, agradecemos muchísimo la presencia aquí del profesor Enzo Traverso, un gran maestro. Y agradecemos que se hayan dado el tiempo de llegar hasta aquí. Agradecemos también a nuestra compañera Griselda Gutiérrez de haber conseguido este espacio que es tan difícil en estos tiempos, porque son los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces es realmente un esfuerzo muy grande, que agradecemos entonces la hospitalidad de la Facultad en sus 100 años. Y este es un evento organizado por el colectivo de académicos y académicas con Palestina contra el genocidio. Y bueno, agradecemos a Enzo Traverso que se haya dado el tiempo en este viaje. Él vino a dar unas clases y unas conferencias en el Colegio de México y nos da su tiempo para estar con nosotros en una conversación. El pretexto es también este libro que es muy conocido, ¿no? Gas ante la historia, que publicó ACAL. Ahí les voy avisando desde ahora, y creo que Enrique por ahí ya les dijo, que hay un documento, si están de acuerdo en firmar, para pedir el rompimiento de las relaciones, ¿no? con Israel. Entonces, al final vamos a leer otro documento de académicos y académicas con Palestina. Entonces, sin más preámbulos, lo voy a presentar, aunque todo el mundo lo conoce, ¿sí? Enzo Traverso hace más de 20 años que viene aquí a México y a eventos de nuestra facultad. Y yo diría que nadie conoce como él a aquellos judíos que fueron por la vía de la justicia profética, ¿no? Y se fueron alejando y secularizando, pero de la mejor manera. Su libro El final de la modernidad judía es imprescindible para comprender este tema, pero son no sé cuántas décadas ya trabajando el tema de estos judíos centroeuropeos, sobre todo la vía libertaria de estos pensadores judíos, y escribe este libro en un momento necesario, ¿sí? Porque tiene la mirada del historiador que sabe que está transcurriendo algo y que la palabra de la historia en este momento es para detener el curso de un genocidio. Y entonces, bueno, se agradece muchísimo la claridad, la concisión y la claridad, sobre todo, en los conceptos, ¿no? Digamos que estamos viendo en este momento los estragos de un soberanismo exacerbado y colonial que está causando estragos y pretende ser el único portavoz de todos los judíos del mundo. Con el conocimiento que tiene el profesor Traverso, evidentemente esto no se sostiene y lo va desenmascarando. Hoy los tres temas que nos convocan son antisemitismo, sionismo y colonialismo. Y entonces yo le pediría empezar con una caracterización primera del antisemitismo, si es posible, en toda la amplitud que lo has trabajado, y bueno, ver cómo se relacionan estos tres elementos que propusiste para la conversación. Sí. Bueno, primero, muchas gracias a Silvana, a la profesora Rabinovich, por esta invitación. Me encanta estar de vuelta a la UNAM. Soy muy contento de ver un auditorio tan largo y joven. Agradezco muchísimo la presencia
representante de la Embajada de Palestina en México. Y bueno, yo creo que sería difícil dialogar sobre esos temas con una interlocutora más interesante que Silvana Rabinovich. Ayer tuve una conversación en el Colegio de México con otro gran investigador que se ocupa él del Medio Oriente, Gilberto Conde, que veo que está. Y hoy es Silvana Rabinovich, que yo admiro mucho por su trabajo sobre la historia del pensamiento judío, que es una interlocutora desde años, ¿no? Entonces, sí, vamos a tocar todos esos temas. El concepto de antisemitismo es fundamental para orientarse en este paisaje tan caótico en el cual los conceptos, las palabras son equivocadas y objeto de abusos permanentes. Y esa es una de las razones por las cuales yo decidí escribir este libro. Yo repito lo que yo dije ayer al Colegio de México, yo no soy un especialista del Medio Oriente, hay otros investigadores en México como en otros países que pueden hacer ese trabajo mucho mejor que yo. Yo soy un historiador de Europa contemporánea. Y entonces al principio yo no pensaba escribir un ensayo sobre la guerra de Gaza. Yo pensaba que esta tarea pudiera ser ejecutada mucho mejor que lo que yo pudiera hacer por otros investigadores. Y al principio yo me decía, bueno, yo soy un historiador, la historia de la guerra de Gaza y la historia del genocidio palestino en Gaza podrá ser escrita en el futuro. Ahora no se puede escribir la historia de una guerra y de un genocidio que están ocurriendo bajo nuestros ojos. Para escribir la historia se necesitan fuentes, archivos, y se necesita una perspectiva histórica, se necesita una distancia que es necesaria y que no existe hoy. Se necesita la posibilidad de mirar a los acontecimientos como algo que se acabó y que puede ser historizado. Esa no es la situación de hoy. Pero me di cuenta desde octubre del año pasado que el 7 de octubre levantó un conjunto de narraciones, digamos, de interpretaciones que movilizaban la historia, de los judíos, la historia del antisemitismo, la historia del sionismo, la historia del holocausto, y que entonces los historiadores de Europa moderna, como yo, eran interpelados objetivamente. Entonces, y frente a abusos tan contundentes y amplios de las palabras, yo me dije, bueno, es necesario escribir un ensayo para intentar de clarificar las palabras. Bueno, la historia del antisemitismo es una larguísima historia. La palabra antisemitismo apareció al final del siglo XIX, al final de la década de los 70 del siglo XIX en Alemania,
Y el antisemitismo moderno es algo distinto de un prejuicio religioso que se codificó, pudiéramos decir, en la Edad Media, ¿no? Y el antisemitismo moderno es una forma de racismo en contra de los judíos que reproduce muchos rasgos de los racismos modernos, ¿no? Que fueron sistematizados como doctrinas, como teorías, como filosofías y como ciencias a partir del mediado del siglo XIX, con muchas contradicciones también. Arthur de Gobineau, que el primer gran teórico del racismo moderno, era antisemita, pero el antisemitismo se desarrolla masivamente en Europa al final del siglo XIX, y el antisemitismo es un prejuicio en contra de una minoría que es una minoría oprimida, una minoría estigmatizada y discriminada, y el antisemitismo se vuelve desde el final del siglo XIX en uno de los elementos constitutivos de los nacionalismos modernos, ¿no? Con diferencias entre los distintos países. Hay países como Italia, mi propio país, en el cual el antisemitismo es más católico que racista. En Alemania hay una componente racista que es mucho más amplia. Hay otros países en los cuales... Pero digamos que todos los nacionalismos modernos son antisemitas. Y el antisemitismo es una especie de código cultural que permite a los nacionalistas de definir negativamente las identidades nacionales. ¿Qué es un alemán? Un alemán primero no es judío. Ese es el modelo que se aplica. Y entonces los judíos no pertenecen a la nación alemana por su estructura étnica y su historia que está vinculada al cristianismo en sus diferentes corrientes después de la Reforma, etc. Y entonces, después de la emancipación y de la entrada de los judíos en la modernidad, en la cual le otorgaron la ciudadanía, los judíos se vuelven una especie de cuerpo extraño dentro de las naciones modernas. Y entonces el antisemitismo es una manera de hacer de los judíos una especie de chivo expiatorio de todos los problemas sociales y políticos, y este antisemitismo se radicaliza muchísimo después de la Gran Guerra, en la cual los judíos son denunciados y acusados de ser los responsables de la derrota, etc. Y esa radicalización desemboca en el nazismo, en una forma exterminadora de antisemitismo. Bueno, esa es la historia del antisemitismo, después del Holocausto, el antisemitismo conoce, por suerte, una declinación considerable. La posición de los judíos en las sociedades del mundo occidental hoy no es comparable a la de los judíos ante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se leen comentarios también en grandes órganos de prensa, medios de comunicación, que nos dicen el antisemitismo está subiendo de una manera impresionante, los judíos son amenazados, en Francia, en Alemania hubo una nueva noche de cristal,
como en 1938, y todos los jefes de gobiernos, ministros, dicen, es un escándalo, hay que defender a los judíos que son amenazados, etc. Bueno, el antisemitismo era un antisemitismo, ¿cómo decir?, ejecutado, organizado, planeado por los poderes, por los gobiernos, por los regímenes políticos. Entonces, yo creo que hay una equivocación muy grande. Bueno, y después lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial es paralelamente a un declino incontestable que todos los sondeos pueden factualmente mostrar del antisemitismo. Bueno, hay el nacimiento del Estado de Israel y progresivamente la transformación del Estado de Israel en un Estado que transforma el antisemitismo en una especie de arma política. Antisemitismo fue weaponized, como dicen. Y entonces, y el intento de establecer una ecuación entre antisemitismo y antisionismo. Una ecuación que se funda sobre otra ecuación, judaísmo igual sionismo. Y esta es es el principio de todos los problemas en los cuales estamos enfrentados hoy, y de las equivocaciones y de las instrumentalizaciones políticas. Y yo creo que es algo que puedo seguir, pero no sé si quiero. No, digamos que este proceso es un proceso que necesitó tiempo. Al principio, el Estado de Israel no quisiera presentarse como un Estado de víctimas, como el Estado que nació de las cenizas del Holocausto, como el Estado refugio para los supervivientes del Holocausto. Hay libros que muestran cómo después de 1948 en los periódicos, bueno, hay fotografías de israelíes en el cual borran el número de Auschwitz, de los deportados, porque Israel en aquel momento quisiera presentar otra imagen, un país de colonos, un país de productores, un país de judíos arraigados a la tierra, de combatientes, todo lo contrario del estereotipo antisemita del pasado. El judío intelectual, el judío enfermo, el judío físicamente débil, el judío que es la encarnación de todos los malos de la modernidad urbana, la expresión de esta escisión entre la humanidad y la naturaleza. Esa es esta armonía natural que se rompe la modernidad, y los judíos son la encarnación de la modernidad. Entonces, el antisemitismo siempre fue muy antimoderno, ¿no? Bueno, el sionismo al principio intenta contestar a esa imagen, ¿no? Y después, particularmente después del proceso Eichmann en Jerusalén, bueno, la leadership de Israel comprendió que estaba surgiendo en el mundo una nueva conciencia histórica hecha de un sentimiento de culpa muy largo, de que Europa era el continente que había incubado el genocidio de los judíos, que Alemania fue el país, no solo una de las capitales, de los centros de la ilustración, del Aufklärung, sino también el país que había concebido y actuado el Holocausto.
Y entonces Israel comprendió que presentarse como la respuesta al holocausto era una manera de legitimar a la existencia del Estado y de fortalecer el Estado. Somos los representantes de las víctimas del holocausto. Después del nacimiento de Israel, las víctimas, los judíos pueden ser protegidos. Otro holocausto nunca más podrá ocurrir. Y entonces, para defender a los judíos, víctimas del eterno antisemitismo, Israel debe fortalecerse, debe tener un ejército poderoso, debe tener la bomba atómica, y está legitimado a ocupar, destruir, perseguir, discriminar a los árabes y los palestinos, porque eso son medidas de autodefensa y la historia las justifica. Y entonces nació una especie de mesianismo, en este caso, de mesianismo nacionalista, de mesianismo sionista, de mesianismo, bueno, en varias formas, tan religiosas como secularizadas, pero de un mesianismo que se basa sobre esta ecuación. El sionismo, el Estado de Israel, es la forma moderna del judaísmo. Hay esa identificación entre judaísmo y sionismo, y entonces toda forma de antisionismo es, por supuesto, una forma de antisemitismo. Y todos los que critican a Israel y que no comparten su política o que denuncian su política son antisemitas. Y el antisemitismo es la vergüenza del siglo XX, y entonces Israel está legitimado a hacer todo lo que hace. Eso es, de otra manera, lo decía ayer, esta instrumentalización política del antisemitismo por el sionismo presenta las cosas como si Israel fuese un país, a la diferencia de todos los otros países del mundo, un país fundado sobre una especie de inocencia ontológica. Israel puede hacer lo que quiere, Israel es inocente, porque representa a las víctimas. Entonces, y nos vemos cómo esta operación funcionó, porque después del 7 de octubre, los grandes medios de comunicación, jefes de Estado y de gobierno, todos se fueron a Tel Aviv, a Jerusalén y Tel Aviv para dar su solidaridad a Israel y para decir vamos a soportar incondicionalmente Israel, etc. Entonces se creó esta situación que puede funcionar en el corto plazo, porque hasta ahora funcionó, pero en largo plazo, y eso me preocupa mucho, crea las condiciones para una nueva ola de antisemitismo espantosa. Yo quiero simplemente recordar cómo el mecanismo que se creó desde el 7 de octubre. Declaraciones de Joe Biden, de Emmanuel Macron, de Olaf Scholz, de Giorgia Meloni. El 7 de octubre es el pogrom más grande de la historia después del Holocausto. Me preguntaste qué es un pogrom, qué es el antisemitismo. El pogrom era una de las formas las más brutales del antisemitismo. El pogrom fue una ola de destrucciones y de matanzas organizadas y planeadas por el régimen de los zares en contra de los judíos.
que en el régimen de los zares eran una minoría oprimida. Oprimida no solamente por causa de un prejuicio, oprimida en el sentido que había un conjunto de leyes, de dispositivos jurídicos y políticos para discriminarlos, excluirlos y perseguirlos, ¿no? Entonces, bueno, si el 7 de octubre es un pogrom invertido, porque el 7 de octubre es una acción violenta de una minoría oprimida contra el régimen que la oprime, y no la violencia de un régimen dominante en contra de una minoría. Bueno, otro dice sí, pero hay un sentido figurado de la noción de pogrom. Pogrom es una violencia ciega en contra de los civiles. Ok, en este caso podemos decir el concepto de pogrom se puede aplicar a contextos muy distintos, pero si esa es la definición de pogrom, en este caso hubiera que decir que los palestinos sufren pogrom desde décadas por el régimen israelí. Y en el año 2023, antes del 7 de octubre, el ejército israelí ya había matado casi 250 palestinos en Gaza. Entonces, si hablamos de pogrom de esta manera, sí, bueno, los palestinos son las primeras víctimas de los pogrom. Pero, digamos, esta narración tiene una implicación política muy fuerte. Si definimos el 7 de octubre un pogrom, un ataque ciego en contra de los judíos, en este caso, el 7 de octubre tiene una explicación. El 7 de octubre es el antisemitismo, es el último episodio del antisemitismo, es el epílogo de la larga historia del antisemitismo que pasó por el Holocausto, y los palestinos y Hamas son los herederos de los nazis. Bueno, eso es el modelo de interpretación que se propuso. Y esta es una manera muy cómoda de evacuar la historia de Gaza, es decir, la historia de la franja de Gaza, que es sometida a una total segregación después de 2007, ¿no? En la cual yo dije, hay una generación de palestinos que nació en Gaza y que no conoció otra realidad que la realidad de una segregación permanente, de una humillación permanente, y atrás del 7, entonces, y esa realidad es simplemente evacuada por la narrativa del antisionismo como antisemitismo. Y bueno, me parece que esta situación es absolutamente lamentable, ¿no? Atrás del 7 de octubre, cualquier analista que tenga un mínimo de objetividad diría, bueno, el 7 de octubre es el epílogo trágico del fracaso, del naufragio de los acuerdos de Oslo, que eran acuerdos que planteaban la cuestión de una solución pacífica. Los palestinos hubieran rechazado la violencia como método de lucha y de acción, y se abriría un proceso para la creación de dos estados que puedan vivir juntos, etc. Y los acuerdos de Oslo fueron saboteados desde el principio por los diferentes gobiernos israelíes que se sucedieron durante 30 años. Entonces, esa es... Después se puede discutir, 7 de octubre fue legítimo, fue la mejor manera de reaccionar a eso. Ese es un debate abierto, ¿eh?
según el derecho internacional, los pueblos oprimidos tienen derecho de recurrir a la violencia para protegerse, para defenderse. Eso no significa que todas formas de violencia sean legítimas. Y yo creo que las violencias del 7 de octubre no fueron violencias legítimas. Y eso implica que se pueda condenar el ataque del 7 de octubre. Pero esa es otra problema. ¿Cuál es la mejor estrategia para los palestinos hoy? ¿Es volver a la lucha armada o practicar? Bueno, ese es un debate abierto. Pero toda esa cuestión es totalmente evacuada por la narración del antisemitismo. Bueno, ¿sí? por supuesto. Cierto. Me gustaría preguntarte, porque cuando decimos antisemitismo se toma como algo dado, pero los semitas es una invención del orientalismo europeo, ¿no? Y el antisemitismo es europeo también, ¿no? Y contra su voluntad, yo creo, Emmanuel Levinas nos proporcionó una definición de antisemitismo descolonial, ¿no? Él ni se imaginaba que iba a hacer esto, pero cuando él dedica de otro modo que ser a los 6 millones de asesinados por el nacionalsocialismo junto a los millones y millones de víctimas del mismo odio al otro ser humano que es el antisemitismo. Me parece que ahí él abre algo que nos habla hoy y si el odio al otro, si usamos el término semita que lo heredamos de Renan y compañía y lo adoptamos para descolonizarlo, pero además porque digamos los palestinos son semitas, ¿sí? Más que muchos de los judíos, porque digamos, mis 4 abuelos vinieron de los pogroms huyendo, ¿no? Se ponen en Argentina, pero y ellos entonces eran menos semitas, posiblemente si son más irraciales para clasificar. Da la impresión de que quien está perpetrando actos antisemitas, porque es un nacionalismo moderno, que dijiste todos los nacionalismos modernos europeos eran antisemitas, el sionismo tiene su parte antisemita y ahora yo creo que ha sacado la más cruel de todas, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión sobre eso y después si pudieras compartir un poco más, porque las páginas sobre el derecho a la resistencia, sobre eso que hace de refrescarle la memoria, también Europa se siente como muy orgullosa de su resistencia, que lo puede desnazificar, ¿no? Uno puede negar el régimen de Vichy y todo eso gracias a que hubo una resistencia, pero tú sacas en tus páginas aquí una interpretación de la resistencia que la acerca mucho más a el derecho de los pueblos oprimidos, ¿no? Y a esto que empezabas a contarnos sobre el uso de la violencia, sobre la teoría del partisano, en fin. Sí, digamos que tienes razón de subrayar la complejidad y la ambigüedad. Es otro elemento que hay que agregar sobre las equivocaciones, sobre las palabras. Y lo que dices sobre Levinas y la definición del semita es fundamental y es importante de recordarlo en este debate. Al mismo tiempo, yo pienso que hay que, digamos, evitar de agregar equivocaciones a las que ya existen, ¿no? Porque el hecho de que los judíos han sufrido un genocidio no hace de los judíos víctimas por su propia naturaleza. Y el hecho de que los palestinos sean semitas no significa que todos los árabes que son semitas puedan no ser acusados de antisemitismo.
Entonces, hay que hacer cuidado. El concepto de holocausto no me gusta para nada. Es un concepto extremadamente ambiguo, que implica la idea de un sacrificio voluntario, etc. Es horroroso como concepto, pero yo lo utilizo, no porque yo comparto su genealogía y su sentido, teológico-político, digamos, en este caso. Yo lo utilizo porque es el concepto que ahora se impuso y que pertenece al léxico común, ¿no? Entonces, si yo quiero a mis estudiantes de hacer una investigación en biblioteca sobre la exterminación de los judíos, tienen que buscar como palabra clave holocausto. Y después, sí, en un seminario se puede explicar toda la ambigüedad del concepto. Pero, digamos, cuidado para no presentar el conflicto como una especie de guerra civil entre semitas, ¿no? Eso sería, bueno, antes de contestar a la cuestión de la violencia y del partisano, etcétera, que es un gran debate, bueno, estratégico, podríamos decirlo, una palabra sobre, para acabar con esa cuestión de la relación entre antisionismo y antisemitismo. Mi preocupación sobre la posibilidad de un renacimiento poderoso del antisemitismo. Ahora, esa instrumentalización política del concepto mismo de antisemitismo es tan larga porque permite de lograr objetivos políticos, ¿no? Pero a corto plazo. Y no se dan cuenta de las consecuencias de esta equivocación, de esta ecuación. Si la ocupación de Gaza y la destrucción de Gaza es una forma legítima de luchar en contra del antisemitismo, la primera consecuencia que todos pudieran sacar, y no simplemente los más ingenuos, es, bueno, el antisemitismo no es tan malo. Si el antisemitismo nos permite de luchar en contra de un genocidio, bueno, el antisemitismo tiene sus virtudes. Si la memoria del Holocausto justifica la guerra de Gaza y el genocidio en Gaza, bueno, esto significa que la memoria del Holocausto no es una memoria tan llena de virtudes éticas y políticas. Mejor, bueno, olvidar la memoria del Holocausto. Y yo creo que en muchas partes del mundo habrá gente que con las mejores intenciones empezará a pensar, bueno, pero puede ser que el Holocausto no es seguro. ¿Ocurrió el Holocausto? Las cámaras de gas existieron, no es una invención de la propaganda israelí para justificar a la persecución, a sus políticas en contra de los palestinos. Y bueno, yo creo que la paradoja trágica es que esa política que se presenta tan intransigente en contra del antisemitismo, en largo plazo puede ser una manera de legitimar el antisemitismo. Y en su forma extrema, de legitimar el negacionismo del Holocausto. Entonces, yo lo digo porque
yo tengo la impresión que muchos, también amigos, que están obsesionados hoy con la preocupación del antisemitismo, no se dan cuenta de esas consecuencias posibles y que están potencialmente inscritas en la manera en la cual hay una campaña internacional para defender a Israel, ¿no? Puede ser una palabra sobre la historia del sionismo antes de volver a la cuestión del partisano, porque hay riesgo que toda la conversación se desplace hacia este eje que es... digamos que ya ayer insistí sobre este punto, la complejidad y el carácter eminentemente contradictorio de la historia del sionismo, porque el sionismo nació a la fin del siglo XIX como la forma judía de los nacionalismos europeos, ¿no? Y había muchas, digamos, corrientes sionistas, muchas maneras, para veces antinómicas de ser sionistas. Silvana trabajó sobre el pensamiento de muchos sionistas que hoy serían, digamos, encabezando las manifestaciones en contra de la guerra de Gaza, ¿no? Pero bueno, el sionismo apareció como la versión judía de los nacionalismos europeos, reproduciendo todos los rasgos doctrinales, ideológicos, mitológicos de los nacionalismos europeos. También, discutimos antes, una especie de mística del sangre como fundación étnica de la nación. Eso es el lenguaje de todos los nacionalismos de aquella época y puede tomar una expresión en los escritos de muchos sionistas de la época. Y entonces los nacionalismos de la época, que eran nacionalismos con una dimensión colonial muy fuerte, y esa es una dimensión colonial muy fuerte también en el sionismo de los orígenes, incluso en particular la corriente principal del sionismo, el sionismo político de Theodor Herzl, que intenta convencer los jefes en la época de los imperios dinásticos europeos de soportar la causa sionista, porque él dice, bueno, los sionistas son europeos y son blancos, y en Palestina van a construir un Estado europeo y blanco. Y el modelo del Estado sionista para Herzl era la Alemania prusiana. Era un nacionalista prusiano que trasladaba en una versión judía su frustración de no ser aceptado como un nacionalista alemán auténtico, ¿no? Esa era, entonces había una dimensión colonial muy fuerte desde el principio, pero el sionismo era el nacionalismo judío en una época en la cual los judíos eran una minoría discriminada y oprimida. Y por consecuencia el sionismo ejerció una atracción muy fuerte hacia judíos que vieron en el sionismo una especie de movimiento de liberación nacional, es decir, luchar para una
liberación nacional significa ser sionistas. Y durante cierto tiempo Hannah Arendt también fue sionista, a pesar de que en 1948 fue en contra de la creación de Israel. Y había sionistas anárquicos, y los anárquicos por principio son en contra del Estado, entonces no eran para crear un Estado judío. Había sionistas marxistas, ¿no? Ber Borjov, y había sionistas religiosos y había sionistas fascistas, ¿no? Jabotinsky, que era un gran admirador de Mussolini, etc. El sionismo era este movimiento tan heterogéneo, ¿no? Pero bueno, y había sionistas que, los sionistas culturales, ¿no? Que Silvana conoce mucho mejor que yo, Scholem, Buber, Magnes y otros que, bueno, eran para construir un hogar nacional judío, un lugar en el cual los judíos pudieran expresar y construir su cultura, renovar la lengua hebrea, etc. Pero para ellos no se trataba de crear un Estado judío y tampoco de crear un Estado judío en contra de los palestinos y de los árabes del Medio Oriente y echando de Palestina los árabes. Era una idea que nunca atravesó la cabeza, ¿no? Bueno, pero después de 1948 hay una forma de sionismo que se impone, que estructura el Estado, es el sionismo político de Herzl. Y entonces eso justifica, yo creo, hablar de antisionismo como de una oposición a un proyecto colonial y a un proyecto de dominación y de discriminación. Y después sí, pueden decir, pero eso es antisemitismo porque hay sionistas que no son en contra de los palestinos. Ok, de acuerdo, pero digamos, cuando se habla de sionismo se piensa a Netanyahu, no se piensa a Buber o a Scholem, a pesar de que Scholem cambió también su posición después de Leibowitz, que habló de fascismo, de fascismo sionista, etc., ¿no? Bueno, eso creo que es importante de comprenderlo, porque eso explica por qué hubo tantos judíos antisionistas. Y yo dije que si tenemos que redactar el listado de todos los judíos antisionistas, vamos a llenar una biblioteca. El sionismo fue muy minoritario dentro del mundo judío durante décadas. Y es después de 1948, y yo diría después del principio de los 60, que hubo como un desplazamiento del eje de la identidad judía en la diáspora también, que no es más religiosa, sino, bueno, que es la memoria del Holocausto por un lado y la existencia de Israel por otro lado. Entonces, esa es la complejidad de la situación y yo creo que hay que comprenderla también para comprender que la lucha en contra del sionismo como proyecto de opresión colonial o neocolonial puede articularse de una manera muy coherente con la lucha en contra del antisemitismo. No hay ninguna incompatibilidad entre ellas, ¿no? Y yo creo que no solamente no hay incompatibilidad, sino es necesario que sean dos, digamos, pilares de un mismo proyecto de emancipación, de un mismo proyecto de liberación. Y yo creo que, bueno, había corrientes del movimiento nacional palestinos que habían comprendido eso. Había dirigentes del OLP,
vieja que eran judíos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y pudiéramos dar muchos otros ejemplos de eso, ¿no? Pero ¿quieres volver a la cuestión precisa, la cuestión del partisano y de la... Bueno, yo creo que tú aclaras muchísimas cosas, que lo has empezado a hacer en otros libros, pero acá lo haces de una manera muy puntual, muy precisa, y que tiene que ver primero con esta religión civil, digamos, tú acuñaste eso y ya quedó como en el bronce, ¿no? Llamar a todo este culto y esta instrumentalización de la memoria dañina que es esto, ¿no? Del holocausto, que lo que termina haciendo es perpetrando aquello que dice combatir, ¿no? Sí. Imitando. No sé, yo tomé una vez un curso en Jerusalén hace muchos años donde nos enseñaban la lectura que tenían los sionistas de Nietzsche, y era la lectura que la hermana hubiera querido que tuviéramos todos, ¿no? Están todos los folletines estos del Katzetnik, ¿no? Y una admiración por las formas del nazismo en ese hombre nuevo, en el Sabra, ¿no? Y entonces, digamos, por un lado eso, y tú dices que la ecuación sionismo igual antisemitismo mata tres pájaros de un tiro: al anticolonialismo, al antirracismo y al anticonformismo judío, ¿no? Y entonces la explicación que tú haces no solo sobre las condiciones en las que produjo este colonialismo de asentamiento que fue subiendo mucho los niveles de crueldad, ¿no es cierto? Sobre todo en la Franja de Gaza, como bien dice, después de lo que Sharon llamó la desconexión, ¿no? Que fue realmente aprisionaron, sitiaron a la población de la Franja, que eran refugiados múltiples. Tú entonces hablas de este derecho a la resistencia, pero lo que empieza a hacer es a tejer distintas historias de resistencia, porque la memoria trabaja a conveniencia, y entonces hay resistencias que son buenas, porque como nosotros necesitamos víctimas perfectas y victimarios completamente horribles e inhumanos, y pensar que son todos humanos, y pensar que hay resistencias que se recuerdan con respeto, porque ya no, incluso sirven para lavar culpas, ¿sí?, a Europa, ¿no? Y otras resistencias que no están permitidas, ¿no?, que son consideradas viles, todos los apelativos que se usan, ¿no?, para describir a Hamas. Tú vas a la literatura porque conoces muchísimo de esos trabajos de memoria, y entonces por un lado traes a Fanon y por otro a Améry, ¿no?, a Jean Améry, a esa hablas de la resistencia, perdón, la violencia, está la violencia estructural, que tú no la llamas así, pero que es esa violencia de Estado, y está la violencia vengativa, que tú retomas de Améry, que a mí me parece un paso iluminador en tu trabajo. Lo relacionas con la teoría del partisano, ¿no?, que siempre pasa lo mismo con Schmitt, ¿no? Es incómodo porque tiene una claridad meridiana, y entonces a mí me gustaría porque de algún modo el Estado de Israel, ante el ataque del 7 de octubre, ¿sí?, que ignora toda la violencia estructural, ¿sí?, y que parece empezar todo el 7 de octubre, se erige otra vez en víctima, ¿no? El ocupante víctima, el ocupante con derecho a defenderse, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que desarrollaras un poco eso, que a mí me parece que lo que hace es profundamente vacunarnos contra el antisemitismo, tu libro, en el sentido de que humanizas toda esta situación, buscas una explicación, te acercas a las violencias para ver lo humano en las violencias,
¿no? Y lo de aparato. Y bueno, después me gustaría preguntarte sobre la cuestión de los usos de la memoria, esa memoria que llamas dañina, esa memoria que llamas salvífica, esa pregunta de los intelectuales de ¿para qué sirve la memoria si en un momento como este? O sea, ¿cómo no, si no sirve para detener un genocidio, ¿para qué sirve la memoria, no? Sí, yo quisiera empezar de este punto para volver a la cuestión de la violencia que yo quisiera conectar a la cuestión de la que yo creo que puede ser comprendida si tomamos en cuenta toda la parte de memoria que está, como decir, vehiculada por esta violencia, y también una parte, toda la dimensión emocional de este conflicto, que es una forma de elaboración de la memoria, o una expresión de un paisaje memorial, y que tiene también una traducción política, ¿no? Pero mejor salir por la memoria, por saber cómo se llegó a esta situación, cómo las palabras pueden ser utilizadas, abusadas, instrumentalizadas de esta manera. Bueno, yo creo que la memoria explica cómo se pudo hacer eso, ¿no? Bueno, la memoria del Holocausto, por ejemplo, para salir de esa cuestión. La memoria del Holocausto fue, después de 1945, por lo menos 20 años, yo diría más, fue una memoria que yo llamo una memoria marrana, es decir, una memoria subterránea, una memoria oculta, una memoria que estructuraba la identidad de las víctimas y de sus, digamos, de los que pertenecían a esta comunidad, pero una memoria que casi no podía tomar expresión en el espacio público. Yo pertenezco a un país en el cual hoy no se habla que de Holocausto, hay una competición entre Milano y Roma para crear el Museo del Holocausto. Por décadas en Italia había ceremonias masivas para conmemorar las víctimas de la guerra, los partisanos, la resistencia. El genocidio de los judíos no aparecía. Y eso en muchos otros países. Es decir, el genocidio de los judíos era un detalle de la violencia, en la magnitud de la violencia de la Segunda Guerra Mundial. Esta palabra, detalle de la historia, es la palabra de Jean-Marie Le Pen, que decía, el Holocausto es un detalle de la historia, ¿no? Antisemita y fascista, ¿no? Pero él no hacía algo que expresar una idea que era una idea común después de la guerra. Pero esta memoria marrana fue una memoria muy fructífera, una memoria, como decir, viva, una memoria que tenía sus virtudes y su capacidad de acción. Por ejemplo, en Francia, en la época de la guerra de Argelia, la memoria del Holocausto, es decir, una memoria ocultada y sin visibilidad en el espacio público, fue una memoria que empujó miles y miles de gente a movilizarse en contra del colonialismo, ¿no? Y yo creo que eso no hay que olvidarlo. En Alemania, país del Holocausto, los medios antifascistas fueron los más activos dos judíos que son procesados en Ámsterdam y que son condenados porque participaron en la creación de una fábrica de armas muy artesanal, pero para ayudar el FLN. ¿Quién era? Eran dos
judíos supervivientes que habían sido deportados. Bueno, esa era la memoria del Holocausto en la década de los 50, 60. ¿No? A partir de la década de los 70, la memoria del Holocausto se vuelve en lo que yo llamo una religión civil del mundo occidental. Es una memoria que no solamente tiene su legitimidad en el espacio público, sino una memoria que empieza a moldear una conciencia histórica compartida. Y una religión civil, es decir, una memoria que toma formas ritualizadas, una verdadera liturgia de la memoria que reproduce muchos rasgos de las religiones tradicionales, ¿no? Entonces, la religión civil de los derechos humanos. Hay que conmemorar las víctimas del Holocausto porque es una manera de decir nunca más, es una manera de afirmar algunos principios de igualdad, de tolerancia, de respeto de las minorías, de democracias, etcétera, etcétera. Y esta religión civil tuvo sus virtudes muy largas. Es por medio de esa religión civil del Holocausto que se pudo luchar en contra del racismo en muchos países, ¿no? Y que minorías oprimidas que puede ser no tenían ninguna, bueno, que sé, o tampoco minoría, las mujeres, por ejemplo, o minorías como los homosexuales o otras minorías de raza o bueno, pudieron reivindicar sus derechos apoyándose sobre la memoria del Holocausto como una religión civil de lucha en contra de toda forma de discriminación. En Alemania, la memoria del Holocausto es un proceso muy contradictorio, muy doloroso, un verdadero sufrimiento, porque fue un campo de batalla, de conflictos políticos muy fuertes entre conservadores, progresistas. Jürgen Habermas, un filósofo con el cual yo tengo muchas discrepancias, lo digo sin hesitación, pero él, en la época del Historiker Streit, condujo esta batalla para decir, bueno, la memoria del Holocausto tiene que volverse en un elemento de identidad nacional alemana, y ganó su batalla. Es decir, el Holocausto pertenece a la conciencia histórica alemana. No es posible decir para los jóvenes, yo hablo de los jóvenes, no de la gente de mi generación, los jóvenes, ser alemanes significa reconocer que en la historia de su país hay los crímenes nazis y hay el genocidio. Entonces, la memoria del Holocausto fue algo que permitió conquistas. Una conquista fundamental fue el cambio de la ciudadanía en Alemania. Alemania no es más una nación étnica, es una comunidad política. Alemania era una nación cuyo código de la ciudadanía tenía una fundación étnica, como Italia, es decir, por diferentes razones, un país, había alemanes en toda Europa Central, fuera de Alemania, esta concepción de la nación tenía un sentido. Pero en la posguerra, en el momento en el cual Alemania se transforma en un país de inmigración, con millones de extranjeros nacidos en Alemania, de la segunda, bueno, eso se volvió en una forma de discriminar. Y la memoria del Holocausto permitió este cambio, esta transformación. Y hoy en Alemania hay ciudadanos alemanes que son negros, que son árabes, que son musulmanes, que tienen las orígenes las más distintas.
Y hoy hay millones de alemanes que cuando hay la Copa del Mundo se van al estadio y defienden su equipo, que es un equipo hecho de gente que tiene apellidos que no son para nada alemanes, ¿no? Y eso es un cambio fundamental y muy positivo, ¿no? Alemania se reconoce como un país multicultural, multiétnico, multireligioso, digamos, y esa es una de las consecuencias de la memoria del Holocausto. Pero esa es la segunda etapa. Después de la memoria marrana hubo la religión civil del Holocausto y ahora volvemos a otra etapa, que es la etapa de la memoria del Holocausto como defensa incondicional de la política israelí. La memoria del Holocausto como razón de Estado de Alemania. Después podemos discutir sobre el concepto de razón de Estado, que es, digamos, yo estoy muy sorprendido frente a las declaraciones de Angela Merkel y Olaf Scholz, pero, digamos, eso es lo que ocurre hoy en Alemania. Es decir, luchar en contra del antisemitismo, guardar y celebrar la memoria del Holocausto significa soportar incondicionalmente Israel. Y la paradoja es que Alemania hoy en la Unión Europea es el país con la más larga comunidad palestina. Y hay ciudadanos alemanes que tienen orígenes postcoloniales y que son árabes y que son palestinos. Y hay un gobierno que le pide o le exige, si sois buenos alemanes auténticos, tienen que soportar incondicionalmente Israel. Un ciudadano alemán de origen palestina tiene que soportar incondicionalmente Israel. Apoyar, perdón. Esa es la situación que se creó hoy. Y entonces hay un uso de la memoria del Holocausto que es más que ambiguo, que es vergonzoso. Es decir, la memoria de un genocidio es utilizada para legitimar otro genocidio. Y las formas que toma esa política de la memoria son indecentes de todo punto de vista. La selección de los jóvenes, de los estudiantes que tienen una cara no alemana, bueno, y que tienen origen, los mandan a Auschwitz para visitar los campos y para convencerlos que como alemanes tienen que asumir la culpa alemana y decir, sí, somos responsables del horror. Y eso desvela otra cosa, desvela el hecho en el cual esa memoria del Holocausto, que tenía sus virtudes, fue paralela a otro proceso memorial, que es un proceso de ocultación y de olvido, que es el proceso de olvido o de no reconocimiento, de no asunción de la historia del colonialismo alemán. Y la consecuencia es esa, que hoy todos en Alemania, desde Die Linke hacia Alternative für Deutschland, están para el soporte, para el apoyo incondicional de Israel, ¿no? Esa es la situación que se creó en Alemania. Y esa política tiene también, para las que la practican, sus ventajas, que son, por ejemplo, afirmar políticas xenófobas en contra de los inmigrantes que llegan del mundo, del sur del mundo, o contra los inmigrantes musulmanes en particular. Y entonces, bueno, eso explica por qué los herederos del nazismo
Alternative für Deutschland, defienden la memoria del Holocausto y reclaman de expulsar a todos los inmigrantes, etc. Es decir, hay una versión, digamos, neocolonial de la memoria del Holocausto que es algo horrible. Digamos, y si no se hace una clarificación, la consecuencia será una delegitimación de la memoria del Holocausto y la destrucción de todas las conquistas que se hicieron dolorosamente durante décadas para reconocer el Holocausto. Y la paradoja es esa, que esos jóvenes estudiantes negros o de origen árabes que se van a Auschwitz y se dan cuenta de lo que fue el Holocausto, llegan con una visión del Holocausto que es radicalmente antinómica con la visión oficial. Sí, yo estuve en Auschwitz, hay este museo muy interesante que me cuenta la vida de los judíos víctimas del Holocausto, y bueno, tengo que decir que una declaración de un joven que dice, sí, me hubiera gustado conocerlos porque tengo muchas semejanzas con ellos. Eran exactamente como nosotros somos alemanes, pero nos tratan como no alemanes, nos tratan como una minoría, digamos, extraña o digamos, como los parias de Alemania. Esa era la situación de los judíos en Alemania, en la República de Weimar y después. Entonces, los envían en Auschwitz para que comprendan que como alemanes deben sentirse culpables del Holocausto, y bueno, el resultado que se identifican con los judíos. Eso muestra, digamos, la estupidez de esta política de la memoria que se hace. Bueno, entonces, yo creo que una de las apuestas hoy para los movimientos en contra de la guerra y en contra del genocidio es la capacidad de recuperar una memoria del Holocausto y una memoria de la lucha en contra del antisemitismo que pueda articularse y conectarse con la lucha en contra del colonialismo. Bueno, y hablar de lucha en contra del colonialismo significa, bueno, abrir otro discurso sobre todas las dimensiones que mencionaste. Es decir, sí, esta memoria del Holocausto que toma rasgos islamófobos o neocoloniales o racistas, tiene su propia genealogía, que es la genealogía del colonialismo. Y es la genealogía del colonialismo y de la incapacidad de la gran mayoría de los países, en Europa en particular, de elaborar una memoria del colonialismo. Es decir, eso explica por qué todos los movimientos fascistas o postfascistas o de derecha radical en Europa ahora defienden a Israel, apoyan a Israel y son radicalmente islamófobos, xenófobos. En los gobiernos elaboran políticas xenófobas e islamófobas. No solamente eso, para Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, los dirigentes de Alternative für Deutschland, hay una especie de viático, el viaje a Tel Aviv para encontrar los dirigentes de Israel es fundamental para ellos, porque los hace, bueno, tienen un pasado que no es tan, digamos, presentable y respetable, pero ahora comprobaron que son respetables. Bueno,
¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces reivindicar la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo es una manera de hacer aceptable y respetable el racismo neocolonial y la xenofobia. Y eso, bueno, es algo del por qué hay millones de ucranianos que fueron acogidos en Europa, en otros países, y por qué bueno, hay esa campaña de criminalización de los palestinos y de apoyo. Bueno, esa es este double standard, como se dice, doble. Bueno, es la expresión de esta permanencia del orientalismo. La vida de un palestino no tiene el mismo valor que la vida de un ucraniano. ¿No? Ucraniano, perdón, de un ucraniano. Nadie lo dice así, pero esa es la realidad que se saca de toda esa propaganda. ¿No? Bueno. ¿Te gustaría hablar un poquito de la adopción del concepto de Lebensraum, por ejemplo, de espacio vital, que tú dices aquí, que sufrió una redefinición teológico-política? Eso a mí y lo haces en relación con un historiador que por ahí es menos conocido, pero que ha sido traducido al francés, que es Amnon Raz-Krakowski, conocido como Nono. Me gustaría que comentes algo de esta redefinición teológico-política, un término tan nazi como el del espacio vital. Sí. Sobre Amnon Raz-Krakowski, bueno, yo creo que Silvana pudiera hablar mucho mejor que yo. No hay duda sobre eso. No, las paradojas son múltiples. Las paradojas son múltiples y son grotescas, digamos. From the river to the sea, Palestine will be free, es un eslogan antisemita, porque es un eslogan que implica de echar los judíos al mar, etc. Esa es la... y también lo que digamos, sí entiendo un tipo de derecha, de extrema derecha, un conservador que te dice eso, bueno, es pura demagogia, ¿no? Pero cuando hay un tipo de izquierda, sionista de izquierda, o bueno, que dice sí, bueno, los palestinos tienen sus razones, pero Israel tiene que defenderse, etc. Eso digamos, me preocupa y ¿cómo se dice?, amarga. Bueno, hay una situación en la cual entre el río y el mar hay solamente el ejército israelí que controla todo el país y que no hace, digamos, su única manera de actuar es apoyar a las colonias en Cisjordania, destruir a Gaza, se anexaron Jerusalén Este, y en este contexto te dicen, pero from the river to the sea, Palestine will be free. Es una forma de antisemitismo. Digamos, es como si en la época del apartheid en África del Sur había un movimiento, no en contra del apartheid, sino en defensa de la minoría blanca de África del Sur. Eso es absurdo. Y después, lo dijo en mi libro, hay otras maneras. Everyone will be free. Or what we want is equality. So, entonces, hay operaciones que son verdaderamente, digamos, demagógicas.
Y entonces yo planteo la cuestión retórica. ¿Y por qué los palestinos no tuvieran que ser libres entre el río y el mar? Puede ser porque entre el río y el mar es el espacio vital, el Lebensraum de los judíos de Palestina. Entonces, porque esa es la idea que yo diría que es explícitamente reivindicada, con argumentos que pueden ser seculares o teológicos, políticos, para los diferentes componentes del gobierno de Netanyahu, que dicen, tenemos ahora, bueno, la mitad del trabajo es hecha, Gaza es destruida, ahora hay que hacer la otra mitad, bueno, recolonizar a Gaza, ¿no? Esa es una concepción del Lebensraum, que es un concepto cierto, es un concepto nazi, porque es en el corazón de la ideología y de la doctrina nazi, pero es un concepto más viejo. Es decir, el concepto de Lebensraum fue forjado por un geógrafo alemán, Friedrich Ratzel, creo que en 1901, en un ensayo que se intitulaba precisamente Lebensraum, el espacio vital. Y el espacio vital, ¿qué es? Es un espacio cuyas fronteras son definidas por la fuerza vital del pueblo que lo ocupa y no son definidas por la ley, por el derecho internacional que establece las fronteras. El derecho internacional es una racionalidad abstracta típicamente judía en la época de los nacionalismos, etc. Entonces, una de las fundaciones del pangermanismo era la idea de espacio vital, pero la idea de espacio vital fue fundamental por todos los colonialismos europeos. El fascismo italiano tenía esta ambición de decir, sí, bueno, podemos, seguro, somos un subimperialismo comparados a Francia, Inglaterra, y son mucho menos poderosos que Alemania, pero el pangermanismo es un proyecto de conquista del espacio vital en Europa del Este. Nosotros podemos conquistar el Mediterráneo y parte de África, el Corno de África, y bueno, en la propaganda fascista el concepto de espacio vitale fue fundamental. Es decir, la idea de espacio vital pertenece a la historia del colonialismo europeo en su conjunto. Y como el sionismo es hijo, heredero de esta historia, de este colonialismo y de este nacionalismo, bueno, la idea de espacio vital es, yo diría, orgánicamente integrada en el proyecto sionista, que es un proyecto de expansión territorial, de expansión militar, de ocupación, de este punto de vista, de anexión. Es la reproducción de lo que fue el colonialismo europeo. Bueno, sí, hay algo, bueno, hay corrientes que no utilizan el lenguaje que fue el lenguaje de la gran mayoría de los nacionalismos europeos y el lenguaje del nazismo, es decir, una especie de milenarismo secularizado o secular. Hay corrientes en el sionismo que son explícitamente religiosas, es decir, la naturaleza teológico-política del sionismo en algunos casos es abiertamente formulada. Y cuando hay esas formas de sionismo, ningún diálogo es posible, porque si te dicen Cisjordania pertenece a los judíos porque es la Biblia que lo establece, bueno, no se puede discutir sobre eso. Sí se puede. Perdón, pero ¿sabes qué? Se lo prometió Abraham y Abraham ya tenía un primogénito. Se lo prometió antes que naciera el segundo hijo. Entonces, ojo con
Sí, bueno, Silvana conoce la teología hebrea mucho mejor que yo. Sí, pero digamos, con los sionistas mesiánicos hoy no hay un diálogo. Ni los evangélicos. No hay un diálogo. ¿Por qué? No hay ningún discurso racional atrás. Eso es. Bueno, eso es otra cosa. Las colonias judías en Cisjordania son, desde el punto de vista financiero, soportadas sobre todo por los evangelistas de Estados Unidos, los cristianos. Entonces, hay una función, las afinidades selectivas, Wahlverwandtschaft entre diferentes mesianismos, pero esos son, son mesianismos que tuviéramos que conocer y comprender, porque yo y Silvana mucho mejor que yo, por años participaban en el mesianismo de Walter Benjamin, el mesianismo de los filósofos críticos. Sí, es muy interesante, pero hay otro mesianismo. Digamos, todos los historiadores de Israel lo reconocen, que hay una fundación teológico-política que puede tomar formas secularizadas. Y hoy hay en Israel muchísimos israelíes que no van a la sinagoga, que no son religiosos, que son ateos y anticlericales y todo. Pero, digamos, la fundación del Estado es esa. Y decir que Israel es el Estado de los judíos, está escrito en la ley después de 2018, hecho de judíos y para los judíos y reservado a los judíos, es algo que, puede ser ateo y anticlerical, pero tiene que ser judíos, según una definición del judaísmo que es religiosa, digamos, ¿no? Esa es sí, de cierta manera yo diría la paradoja, porque yo te hablaba de Zev Sternel, gran historiador israelí, muy crítico con respecto a la política de Israel, que deconstruyó la historia de Israel del sionismo, desvelando esa matriz teológico-política, que es todo lo contrario de toda su teoría política y de toda su crítica del nacionalismo, pero decir, de otra manera yo soy sionista, porque tenía una relación con el Estado de Israel que era una relación mucho más emocional. Un judío polaco que pudo sobrevivir al holocausto y que se volvió en ciudadano israelí, y que es un mecanismo memorial y psicológico que orienta muchísimos judíos en la diáspora también. Y eso, digamos, permite devolver al tema que ya evocaste, digamos, esa dimensión emocional de la guerra que es imprescindible, que es inevitable, que hay que tomar en cuenta, y que es no solamente peligrosa, sino fuente de equivocaciones fundamentales. Por ejemplo, eso es la dimensión emocional que explica el apoyo a Israel de muchos judíos que conozco que están horrorizados por la política de Israel, que sufren horriblemente y que son incapaces de hablar en contra de Israel. Bueno, porque hay esa dimensión emocional que es muy fuerte. Pero esa dimensión emocional hay que tomarla en cuenta no solamente del lado de Israel, también de otro lado. ¿Por qué muchos palestinos en Cisjordania, en Jerusalén, en Israel,
recibieron las informaciones sobre el 7 de octubre con un sentimiento de orgullo y de satisfacción. Y sonríe con una sonrisa. Y eso, no me recuerdo si lo digo en el ensayo, eso me recuerda a la sonrisa de Primo Levi en Auschwitz cuando circula la información de los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas. Y yo digo, bueno, los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas fueron crímenes de guerra horribles. Había 500 y 600 mil civiles alemanes que fueron matados por los bombardeos aliados en ciudades que no eran objetivos militares, en ciudades en las cuales los bombardeos estaban planeados con el Baedeker, las guías turísticas. Hay una maravillosa catedral gótica en esta ciudad, vamos a destruirlas y vamos a destruir todos los barrios alrededor para transformar esas ciudades en un incendio. Esos son crímenes de guerras. Pero se puede entender la satisfacción que las víctimas del nazismo habían en aquel momento. Y esos crímenes de guerra fueron reconocidos mucho más tarde, porque yo explico en mi libro que al final de la Segunda Guerra Mundial, esos crímenes de guerra y el sufrimiento alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue ocultado y fue autocensurado, porque los alemanes sabían que a pesar de haber sufrido mis italianismos, de haber sufrido los bombardeos, en el mismo momento Alemania estaba perpetrando crímenes muy peores. Y entonces yo entiendo muy bien que el 7 de octubre, por primera vez, el muro electrónico, la barrera fue destruida, los palestinos pudieron ingresar en Israel y hacer lo que los israelíes hacen todo el tiempo con ellos. Es decir, destruir, matar, humillar, tomar hostaje. Bueno, eso es algo que dice, por una vez son ellos que sufren, por una vez son ellos que son golpeados. Y eso nos otorga, como decir, un orgullo muy fuerte. Eso es un sentimiento que yo creo se puede comprender y que pertenece al contexto y a la historia. La historia se hace no solamente con programas, organizaciones y bueno, se hace también con pasiones y sentimientos. Lo que no se puede justificar es transformar ese sentimiento contingente en una estrategia política o en una posición de principio. Porque de otra manera, bueno, es un placer de ver la tortura del enemigo. No, eso no, por supuesto. Pero digamos que hay que tomar en cuenta esa dimensión emocional en ambos lados. Los judíos que reaccionan diciendo, es un pogrom, otra vez nos golpean, nos odian, nos matan, y los palestinos que dicen, sí, bueno, existimos, somos un sujeto político, somos capaces de defendernos y también de infligir sufrimiento al enemigo. Digo, eso es parte de la historia y del conflicto. Lo que no es aceptable es que el sentimiento de una parte sea no solamente reconocido y respetado, sino homenajado, y por otra parte definido como la expresión de la barbarie, Hamas, que es la barbarie, es el fanatismo, la reproducción de este, digamos, de este modelo orientalista
hay por un lado el occidente, que es la racionalidad, el progreso y los derechos humanos, por otro lado el fanatismo y la barbarie. Eso es el modelo que se impuso. Bueno, yo creo que una de las tareas de los movimientos en contra de la guerra es reintroducir una racionalidad política en este debate. Falta, van a sacar el salón, pero entonces quisiera... Sí. Bueno, espera un segundito. Sí, porque podemos. Quisiera decir, cerrar de alguna manera y después le voy a pedir a Claudio que nos ofrezca. Ahí está, bueno, a Claudio Fred que lean. Porque estamos con tiempo para preguntas, es la pregunta. Porque tengo aquí que tenemos 12 minutos en total. ¿Cuánto toma la lectura? 2 minutos. Entonces tenemos 10 minutos para tus últimas palabras y para preguntas, o las cedes a las preguntas. ¿Me ayudas con lo de las preguntas? Le pedimos una brevedad extrema en las preguntas, una concisión así perfecta. ¿Quién es capaz de hacer una pregunta así de un minuto? Marce, ¿la pasa? Lo voy a pasar rápidamente. ¿Quién levantó la mano? ¿Por qué no 3 preguntas? Sí, 3 y punto. A ver, permítame. Aquí está 1, 2 y 3. Sí. ¿Quieres pasar, por favor? Si pasan acá, sería muy bueno porque así le gastamos tiempo y aprovechemos al máximo este espacio. Buenas tardes, gracias por su intervención. Yo quería preguntar si hoy, visto los eventos, la categoría colonización, colonial, proyecto colonial, no se restringe o no está un poco caduca, ¿no?, frente al exterminio, visto también desde nuestras sociedades postcoloniales, ¿no?, que comprendemos los procesos como sobrevivientes, no como aniquilados, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Charly Ramírez. Está otro compañero acá y luego acá. Si puede ser lo más conciso, por favor. Perdón, llevamos muchas tareas, eso es cierto. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era que en estas semanas, como todos sabemos, se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos, algo que cambia el rumbo de todo lo que está pasando, y que dijeran desde su punto de vista que va a seguir con con que Trump ganó y qué se podría esperar, porque vimos que de ambos lados apoyaban que Israel se defendiera, pero sabemos cómo es Trump, entonces quiero ver qué opinan sobre qué puede pasar en un futuro sobre esto. Gracias, ¿tu nombre? César Ricardo. César Ricardo. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer y felicitar la exposición y evidentemente llamar la atención porque se centra en la memoria respecto del Holocausto. Pero me es importante que esto no lo veamos nada más como una cuestión de la gente en general, porque es más bien una manipulación que hacen los grandes empresarios de Inglaterra, de Estados Unidos, de la propia Alemania, para presentar a los judíos como víctimas, en razón de que, bueno, en el llamado Holocausto hubo más de 6 millones de muertos, pero en lo que era la Unión Soviética, en ese mismo periodo, hubo más de 20 millones de asesinados. O sea, un holocausto mucho mayor que se está soslayando porque se vivía una situación de confrontación entre ambos sistemas. Considero que es necesario que este asunto lo enfoquemos en cuanto a la pregunta que hace el compañero respecto de la situación que hoy está viviendo y va a vivir el pueblo palestino en particular, la región del Medio Oriente en su conjunto y el mundo, porque se están repolarizando las fuerzas y evidentemente el mundo está transformando y no podemos ser simplemente testigos. Tenemos que ser actores
y entre otras cosas condenando la guerra genocida a que se ha sometido al pueblo palestino, desenmascarando que el sionismo no es sinónimo de la vida del pueblo israelí, sino que más bien es una creación de los grandes empresarios para justificar el despojo y el exterminio del pueblo palestino. Y no estamos de acuerdo con que se creen los dos estados. Se le debe respetar el territorio a Palestina y ahí se debe crear un estado multinacional. ¿Ok? Muchas gracias. Rubén Sarabia Sánchez, servidor de ustedes. ¿Les parece bien? No. Bueno, lo voy a hacer muy rápido en mi contestación. Bueno, con respecto al colonialismo, cierto, toma formas nuevas y diferentes con respecto al pasado. Y una de las paradojas es que el orientalismo, como lo define Edward Said en su gran libro, que es un libro de 1978, bueno, pero que nos habla del siglo XIX en particular y de una parte del siglo XX, la paradoja es que este orientalismo sea reactivado de una manera casi, digamos, retomado como tal en el siglo XXI, es decir, en una época después de la descolonización y en una época en la cual el Occidente no es más lo que fue en el pasado. El Occidente no domina más el mundo, el Occidente está luchando para guardar un papel hegemónico que no posee más. Entonces, esa campaña, todo lo que yo dije sobre los medios de comunicación, sobre el discurso orientalista, sobre el neocolonialismo, es algo que se refiere al mundo occidental. Porque para el sur del mundo, el sur global, que es una noción muy ambigua en términos geopolíticos, pero en términos de opinión pública, es pertinente. Para el sur global, el hecho de que la guerra israelí en Gaza sea un genocidio es obvio. No hay que convencer a nadie de eso. Es algo evidente. Entonces, sí, orientalismo y colonialismo en una edad, en una época que no es más la época la edad de oro del colonialismo y del orientalismo. Bueno, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, yo no tengo la capacidad de contestar a esa cuestión y no sé quién pudiera contestar a esa cuestión, porque Donald Trump, bueno, no dijo lo que quiere hacer. Sí, sabemos que Benjamin Netanyahu fue muy feliz de la elección de Donald Trump. Sabemos que Donald Trump ya reconoció las transferencias de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, que tiene relaciones muy buenas con Israel, y que en la base electoral de Trump hay esos locos, los cristianos fundamentalistas que son los más hipersionistas. Bueno, todo eso lo sabemos. Y sabemos también que el aparato militar, político y científico, eso toca nuestras universidades en las cuales trabajamos, está totalmente implicado en esta guerra y tiene muy buenas relaciones con ambos los partidos, con el Partido Democrático y con el Partido Republicano. Entonces, no se puede saber. Muy probablemente, yo creo,
la política de Trump con respecto a Gaza y a Palestina no cambia cualitativamente con respecto a la política de Biden. Habrá una continuidad, pero bueno, con Trump no se puede, no se puede hacer ninguna predicción. Y después, sí, bueno, yo comparto la idea de un Estado binacional o de un Estado federal. Eso es otro gran debate, sobre el cual se pueden tener opiniones distintas. Yo creo que objetivamente la solución a dos estados se volvió muy problemática. Pero al mismo tiempo, si los palestinos quieren un Estado palestino, es su derecho. Y el reconocimiento de un Estado palestino por los países de la comunidad internacional es algo fundamental y muy importante. Pero, digamos, hablando como historiador, yo creo que la idea de construir un Estado nacional, que es la idea del sionismo y que fue también la idea del movimiento nacional palestino, hay atrás como la extensión, la transferencia al Medio Oriente de un modelo que nació en Europa. La idea de Estado-nación se forjó en Europa y hizo desgastes horribles en Europa. Digamos, fue desde la Primera Guerra Mundial y cómo se dibujó la arquitectura institucional nacional de los estados después de la caída de los imperios dinásticos multinacionales, hasta Yugoslavia. La creación de estados-naciones homogéneos, étnicamente, nacionalmente homogéneos, en territorios, en áreas gigantes que eran multinacionales, multiculturales, multilingüísticas, fue una manera de empobrecer terriblemente el viejo mundo, este continente. Entonces, asumir eso como, bueno, Yugoslavia, había una generación de yugoslavos que se definían como yugoslavos y no más como serbio, o como croata, o como esloveno, o como bosniaco, etc. Y después se crearon microestados nacionales que yo no creo que esa sea la solución, bueno, la solución a dos estados. Para que sea viable, implica un proceso cruzado de limpieza étnica para echar a los palestinos de Israel y para echar a los judíos de los territorios de un nuevo Estado palestino. Entonces, y sencillamente un Estado sionista por un lado y un Estado fundamentalista islámico por otro lado, no es el modelo que yo digamos, sugiero para Palestina, ¿no? Pero, otra vez, esa es la opinión de un historiador y de alguien que no tiene ninguna autoridad para decir lo que se puede hacer. Esos son los actores que tienen que decidir. Y sobre la cuestión del holocausto, algo que es fundamental, no hay nada peor que empujar la memoria de un holocausto, de un genocidio en contra, memorias de otros, violencias y genocidios. La competencia, la competición entre las víctimas es lo peor que se pueda imaginar. Bueno, además de agradecerte, yo pediría nada más que escuchemos aquí a los compañeros, a Nofred y a Claudio, y les paso el micrófono. Gracias. Bueno, pues de Académicoas, que organizamos todo esto con Silvana. El Estado mexicano debe romper relaciones comerciales, militares y académicas con Israel. Los miembros de la comunidad académica reunidos en la iniciativa Académicoas es con Palestina contra el genocidio
nos encontramos horrorizadas e indignados por la continua y sistemática opresión del pueblo palestino llevada a cabo por el colonialismo de asentamiento sionista de los distintos gobiernos de Israel en Palestina. Este proyecto colonialista, a partir del ataque del 7 de octubre del 2023, perpetrado por Hamas, se ha intensificado en la Franja de Gaza y ha sido calificado por la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, como genocidio. Recientemente, la vocera de la Embajada de Israel en México, Dalia Neumann, publicó una réplica al artículo Medio Oriente de la disuasión a la guerra abierta, firmado por Carlos Facio, que fuera publicado por La Jornada el 14 de octubre, llamando a la cancelación del autor. La réplica de la vocera se suma a la intención expresada en mayo por la embajadora israelí en nuestro país, Einat Kranz-Neiger, en el periódico Excelsior, para que México suscriba la guerra contra grupos calificados como terroristas por Israel, con la finalidad de continuar su guerra de exterminio en Palestina y en Medio Oriente. Ambas expresiones públicas de la Embajada de Israel forman parte de la estrategia estatal israelí llamada Hasbara, que busca limpiar el nombre de los crímenes cometidos por Israel a partir de la Nakba hasta nuestros días. Más aún, estas expresiones son parte de la política internacional del Estado de Israel, que busca institucionalizar en el exterior la noción de antisemitismo de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, IHRA por sus siglas en inglés, la cual pretende equiparar el cuestionamiento al Estado de Israel con el antisemitismo. Ambas estrategias han sido instrumentalizadas para justificar la persecución, el encarcelamiento y la censura, mayormente en Estados Unidos y Europa, no solo de activistas palestinos, árabes y musulmanes, sino también del estudiantado y del magisterio, así como de organizaciones judías que han efectuado acciones necesarias para intentar finalizar el genocidio del pueblo palestino y la guerra en Medio Oriente que los gobiernos no detienen. Estos dos actos por parte de la Embajada y por lo tanto del propio Estado de Israel no son las expresiones de individuos en uso de su libertad de expresión, sino claramente parte de una estrategia internacional del Estado de Israel que busca ganar más aliados en su guerra ilegal e injustificable de exterminio. En México, estas acciones solo pueden entenderse como parte de una iniciativa injerencista que, por medio de la presión pública, busca intervenir en la política exterior mexicana, la cual está basada en los principios de neutralidad, multilateralismo, la doctrina Estrada, no intervención, autodeterminación de los pueblos, resolución pacífica de disputas y la política exterior feminista. La relación que actualmente mantiene México con Israel es contraria a estos principios y en detrimento del pueblo mexicano, bajo pretexto de coadyuvar en la, entre comillas, guerra contra las drogas. Los gobiernos de Israel proporcionan armas y tecnología de espionaje como Pegasus y otros que han sido utilizados para vulnerar la libertad de los mexicanos. La, entre comillas, guerra contra el terrorismo a la cual Israel está intentando que se sume México y la así llamada, entre comillas, guerra contra las drogas o contra el crimen organizado son dos estrategias fallidas de seguridad que han vulnerado la soberanía de México y de otros estados. Por lo tanto, exhortamos a que se haga una investigación a profundidad para considerar si ambas funcionarias deben ser declaradas persona non grata. Solicitamos en pro del espíritu democrático que mueve a los pueblos de México que se hagan públicos los pormenores de toda relación comercial, militar, incluyendo la compra de armas y del intercambio académico entre Israel y México. Asimismo, exigimos que se rompan relaciones con Israel. Un comienzo mínimo y simbólico sería retirar al embajador mexicano en Israel, Mauricio Escanero Figueroa. Insistimos en que para que el multilateralismo y los principios antes mencionados sean posibles, no debe haber dominación, sino que debe estar garantizada la igualdad entre pares. El multilateralismo es, en efecto, no un mecanismo para sacar ventajas del más poderoso, sino la herramienta en política internacional más importante para que México extienda la mano siempre a los más desprotegidos. Apostando a mejorar las relaciones internacionales, México no debe cooperar con un Estado que comete el crimen de apartheid y que ahora, además, comete crímenes de lesa humanidad, genocidio y violenta la soberanía de al menos otros 5 estados en la región, además del palestino. En solidaridad con nuestros colegas asesinados, heridos, perseguidos y con el pueblo palestino en general,
Esto lo firmará y lo pondremos en nuestras redes sociales. Y ahora los invitamos también, como algunos ya saben, una propuesta de la sociedad civil en Jalisco, en Guadalajara. Están invitándonos a firmar para que le pidamos al Senado romper, porque el Senado también tiene la capacidad de hacerlo, romper relaciones. Si no lo hace la presidencia, lo puede hacer el Senado, romper relaciones con Israel, pero para esto es necesario que firmen con su clave de elector, porque es una cuestión legal y necesitan juntar el 3%, me parece, del padrón electoral para que sea, o más, no sé, para que sea tomada en cuenta esta proposición. Si no la traen, apunten, les voy a pasar un correo electrónico, pueden firmar ahora y me mandan después su clave de elector. Es N de niño, B de bueno, Hernández, @colmex.mx. Acá tenemos las hojas todavía para que puedan firmar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para la profesora.